El Señor nos ha enseñado cosas maravillosas en el libro de Marcos y apenas estamos comenzando. Sería el tercer sermón del capítulo 1, pero nos ha enseñado cosas maravillosas que, a pesar de ser tan apresurado, Marcos, contando su historia y ser tan rápido, definitivamente nos ha dejado ver la belleza del Señor, nos ha dejado ver su llamado, nos ha dejado ver su soberanía. Y hoy vamos a empezar a ver de una manera bien particular su gran poder y su autoridad. No como una autoridad común, sino una autoridad nunca antes vista para las personas de la época y quizás, probablemente para algunos que puedan estar escuchando este mensaje el día de hoy. Es una autoridad, hermanos, que no pide permiso para transformar, que no titubea ante el caos, una autoridad que no duda, que no se dobla. Es la autoridad de aquel que en un mundo saturado de opiniones diversas, de ruidos, de dudas, se levanta con una voz que silencia por completo todo el desorden y el caos que puede haber en nuestra alma. Hoy vamos a entender que cuando todas las voces del mundo han terminado de hablar, solamente hay una que permanece, solo una. Una que tiene el peso de la eternidad, una que tiene el poder de la redención. Hoy vamos a contemplarnos en Jesucristo, el único que tiene la última palabra, y ese es el título de nuestro sermón hoy, la última palabra. Acompáñenme ahora hacia el libro de Marcos. Vamos a leer capítulo 1 desde los versículos 21 hasta el 39. Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 39. Dice, versión NBLA, entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándoles convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó, y ella les servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario, y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Jesús les respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Te damos gracias por reunirnos, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos acercarnos más a Jesús. Podemos conocer más a nuestro Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, su autoridad, sus milagros. Gracias por poder contemplar lo que nuestro Señor hacía. Glorifícate en este tiempo, Señor, y úsame para poder explicar fielmente tu palabra. Te pedimos que nos acompañes y seas tú con nosotros en cada detalle, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, quisiera que piensen por un momento que entran a un gran auditorio y en ese auditorio va a haber un concierto de música clásica con una orquesta grandísima, una orquesta muy famosa, una orquesta
grande e increíble. Pero cuando entran, lo primero que escuchan no es necesariamente música, sino un caos absoluto. Imagínense esto, hay 100 músicos quizás tratando de afinar sus instrumentos al mismo tiempo. El trompetista, está el que toca el violín, está el percusionista tocando los tambores y a esto súmale el ruido quizás de las personas entrando, conversando, buscando sus asientos, etc. Es un ruido ensordecedor. Pero de repente, en medio de ese caos en el auditorio, ocurre algo. Entra un hombre bien vestido y camina hasta el centro del escenario y se sitúa allí. Este hombre, hermanos, no necesita gritar, no necesita pedir silencio, por favor, a las personas que están allí. Simplemente se para allí en el atril y levanta su batuta. En ese instante, el caos se detiene. Todo queda en silencio. El ruido muere. Los músicos bajan sus instrumentos y fijan su mirada en él. Igual todas las personas que están en el auditorio prestan atención, expectantes de qué va a hacer esta persona. ¿Saben por qué pasa esto, hermanos? Porque en ese momento ese hombre tiene la autoridad allí. Ese hombre tiene la partitura original de lo que se va a tocar. Él sabe hacia dónde va la obra musical. Él tiene literalmente la última palabra de lo que va a ocurrir en ese momento, en ese gran auditorio. Bueno, hace poco más de 2000 años, en una pequeña ciudad llamada Capernaum, la sociedad igualmente era un caos por completo. Voces religiosas, opresión espiritual, enfermedades, dolor físico, mucha bulla constantemente. En ese lugar la gente estaba acostumbrada a ir los sábados a la sinagoga, el sábado, el día de reposo, a escuchar la palabra de Dios, las enseñanzas de los escribas. Estos escribas eran como estos músicos, afinando constantemente, repitiendo lo que otros decían, tratando de mostrar la religión o la ley, pero no teniendo el poder en absoluto para cambiar la realidad de nadie. Pero uno de esos sábados, día de reposo, repito, en la sinagoga, alguien entró. Y no era un comentarista de la verdad, era la verdad misma hecha hombre. No era un estudioso de la palabra, era la palabra misma. Nuestro texto de hoy nos relata el día en que el caos del mundo se encontró con el director de la vida, con nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a ver cómo ante el ruido de la mentira, de la oscuridad, de la enfermedad, de la confusión, solamente existe una sola voz que pone todo en orden. Un hombre con una autoridad tan inmensa que cuando habla, todo calla, todo queda en silencio. Un hombre que con solo hablar rompe cadenas. Un hombre que con solo hablar crea algo nuevo donde no lo había. Un hombre que con solo hablar demuestra un poder absoluto sobre toda la creación y sobre nuestras propias vidas. Nuestro mensaje de hoy es el siguiente. La autoridad de Jesús, y lo podrán ver en pantalla, la autoridad de Jesús nos da libertad y salvación. Como les dije, hoy vamos a contemplar la autoridad de nuestro Señor y cómo esa autoridad se expresa, se revela. La autoridad de Jesús nos da, como les decía, Él tiene la autoridad, Él tiene la última palabra y lo vamos a ver en diferentes escenas que nos muestra el autor Marcos en nuestro texto. Nosotros vamos a ver en primer lugar, en los primeros 2 versículos, 21 y 22, la última palabra sobre la verdad. Luego, en los versículos 23 al 28, segunda parte, vamos a ver la última palabra sobre la oscuridad. Versículos 29 al 34, vamos a ver la última palabra sobre la enfermedad. Y por último, versículos 35 al 39, veremos la última palabra sobre el propósito. Pero les repito, la última palabra sobre la verdad son 4 escenas que vamos a ver aquí. Allí lo tienen, 4 escenas. La última palabra sobre la verdad o la autoridad sobre la verdad también podría ser. Sobre la oscuridad, sobre la enfermedad y sobre el propósito. Así Jesús, o así Marcos nos revela cómo la autoridad de Jesús estaba implícita acá. Hermanos, en la primera sección de nuestro texto notaremos
que así como el silencio que se produce cuando el director viene y levanta su batuta allí en el auditorio, fue el silencio que inundó la sinagoga en Capernaum aquel sábado cuando el Señor entró con sus discípulos y comenzó a enseñar. Dice, entraron en Capernaum. Recuerdan que Jesús estaba con sus 4 discípulos, ¿verdad? Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Bueno, él entró a Capernaum con sus discípulos y enseguida en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Era algo distinto. Imaginen la escena. La gente estaba acostumbrada a las enseñanzas constantes de los escribas, de los eruditos, de los que conocían la ley. Hombres que vivían citando a otros hombres, a otros maestros, perdiéndose en reglamentos, teorías que no transformaban el corazón de nadie, sino que parecía más bien puro ruido religioso. Están allí y de repente, en ese momento, viene Jesús y toma la palabra. Y no cita a ningún rabino famoso para validar lo que él dice en ese momento. Él simplemente habla la verdad, porque él es la verdad. Y el texto nos dice algo asombroso. Dice que la gente se admiraba. Y esa palabra, hermanos, el original implica que quedaron sacudidos, que quedaron fuera de sí, estaban atónitos. ¿Por qué? Bueno, porque por primera vez no estaban escuchando una opinión sobre Dios. Estaban escuchando a Dios mismo encarnado. Los escribas tenían la información, pero Jesús tenía la autoridad absoluta sobre la verdad. Él enseñaba como quien verdaderamente tenía autoridad. Los maestros religiosos, podían decir lo que fuera, hermanos, pero Jesús tenía la última palabra. La sinagoga que nos menciona aquí Marcos en el texto era ese lugar donde los judíos se reunían para adorar a Dios y estudiar las escrituras, por supuesto. Para ellos era un lugar de intelecto, un lugar de ley, un lugar de debate, un lugar de discusión. Y el día de reposo, cuando ellos se reunían, no era muy distinto a lo que hacemos nosotros el día de hoy. Ellos iban, alababan al Señor, leían un extracto una porción de las Escrituras y posteriormente el líder, el encargado del orden litúrgico del momento, seleccionaba a un hombre o un conocedor de las Escrituras para enseñar o explicar eso que se había leído, el texto que se había escogido. Bueno, en ese momento, ¿saben quién fue la persona que se paró a enseñar las Escrituras? El Señor Jesús. Le tocó al Señor Jesús. Y aunque no da detalles de todo lo que sucedió, Marcos sí nos deja algo que es lo que nos interesa a nosotros hoy en día. Y es que él dice que los oyentes se admiraban de su doctrina. Estos hombres estaban viendo a Jesús hablar y decían, aquí hay algo totalmente distinto. Estaban sorprendidos. Como decía hace un momento, esa frase de admiraban significa o da la idea del original de quedar sacudidos, de quedar en shock. A pesar de que esas personas estaban acostumbradas a escuchar a maestros explicar las escrituras, se estaban encontrando aquí, hermanos, con algo totalmente distinto. Alguien decía que en ese momento Jesús no estaba interpretando la verdad como un espectador. Él estaba comunicando la verdad como su autor. Él estaba diciendo lo que él era. A diferencia de los rabinos que normalmente citaban a otros maestros, Jesús decía, yo les digo. Hermanos, era Dios mismo hablando con las personas que estaban allí. Eso definitivamente debió haber causado un impacto increíble. Por eso la sorpresa, por eso la admiración de las personas, por eso estaban tan impactadas. Las personas decían, este hombre no enseña como los escribas, no lo hace. No enseña como los eruditos de la ley. Este hombre enseña como quien tiene autoridad. A diferencia de ellos, este no parece tener una interpretación cercana a la verdad absoluta. Es como si él tiene de verdad, la verdad absoluta. Es increíble. Y era así, hermanos. Jesús tiene la última palabra sobre la verdad porque Él es la verdad misma. ¿Saben? En un mundo, hermanos, donde todos tienen una opinión sobre lo que es verdad, digamos redes sociales, digamos la filosofía o digamos nuestros propios sentimientos y nuestros propios corazones que creen que tienen la verdad. Jesús llega para reclamar el trono absoluto de esa verdad. La última palabra sobre lo que es bueno y justo no la tiene la cultura, no la tienen los estudiosos, no la tienen los pastores, no la tiene nuestro corazón.
la tiene Jesús. Y eso nos recuerda dónde nosotros debemos tener nuestra mirada. Porque en un mundo donde nosotros escuchamos miles de opiniones, miles de interpretaciones, miles de consejos, si nosotros queremos avanzar de verdad, en la voluntad del Señor y en el camino correcto, hay un solo lugar al cual nosotros podemos ir. Un solo lugar, una sola persona. Cuando Jesús habla, todo calla. Toda especulación se rinde ante la realidad, ante la verdad absoluta. Y hermanos, eso debe causar admiración en nosotros. Que podamos exponernos a las enseñanzas directas de Jesús reveladas en su palabra debe causar una conmoción tremenda en nuestra vida. Pero lamentablemente, muchas veces, lo que admiramos nosotros es a un pastor. O admiramos a un predicador que habla bonito, que tiene una oratoria impecable, que pareciera que interpreta las escrituras de una manera asombrosa y causa admiración en nosotros. Nos admiramos quizás de algún consejo que una persona sabia puede darnos. Y decimos, wow, esta persona sí que sabe aconsejar y lo admiramos. Pero ¿te has preguntado si estás admirando a Jesús? Es una buena pregunta para reflexionar. Admiramos a muchas personas, admiramos muchas cosas en este mundo. Pero ¿te has preguntado, ¿estoy admirando a mi Señor? ¿Será que lo que Él nos ha dejado revelado en su palabra es suficiente para nosotros como para de verdad sorprendernos? Cuando lees la palabra, hermano, ¿te sorprendes? ¿Te admiras? ¿Te deleitas? Muchas veces nosotros creemos que nos las sabemos todas. Creemos que ya sabemos suficiente Biblia, que ya sabemos suficiente Evangelio. Y eso nos lleva a conformarnos y a decir, bueno, otra vez el Evangelio y Jesús. Y sí, Él vino a este mundo y murió en una cruz para perdonar mis pecados y resucitó al tercer día para salvarme. Sí, buenísimo. Y lo repetimos, pero llega un punto en que de verdad nos fastidiamos. ¿Verdad que sí? Si somos honestos, es así. Hemos perdido el factor de admiración. Hemos perdido el valor de la verdad. No nos damos cuenta que cuando estamos pecando, que cuando estamos fallando constantemente y nos arrepentimos y vamos al Señor y pedimos perdón y Él nos perdona y nos permite continuar y sigue su proceso de santificación en nuestra vida, es algo sorprendente. Hermano, piensa en esto. Que tú peques, que nosotros pequemos constantemente y el Señor constantemente nos perdone y nos limpie, es algo sorprendente. Eso debe sorprendernos, literalmente. Entender todos los días de nuestra vida que Jesús pagó nuestro castigo y nos hizo libres eternamente debe ser algo que cause conmoción en nuestro corazón. Pero hemos llegado a ser tan simples y tan conformistas que nos aburrimos de esa misma información. Yo he escuchado hermanos decir, pero vas a predicar el Evangelio otra vez. Hermanos, nos hemos acostumbrado. Debemos exponernos más a su verdad, pero no como un ritual. Debemos exponernos más a su verdad, pero no como un check de cumplir el plan de lectura o cumplir el día, sino con el corazón dispuesto a dejarnos sorprender por su belleza, por su majestad, por lo que Él ha hecho con nosotros, para que entonces podamos admirarlo cada vez más, cada vez más. Mientras más conocemos a Jesús, más deberíamos admirarlo. Las personas que estaban en la sinagoga de Capernaum estaban así, sorprendidas, lo admiraban. Y sabes que de la misma manera también los escribas estaban muy sorprendidos, aunque no lo dice el texto. Porque este era un hombre que estaba enseñando de la nada, era un hombre que no había sido instruido por ellos, que ellos no habían discipulado, que ellos no habían enseñado. Y llega de repente y enseña de esa manera. Definitivamente debían estar sorprendidos. Estos escribas, hermanos, eran la élite religiosa de la ley para ese momento. Y eran ellos a los que las personas escuchaban y admiraban y se sorprendían por lo que ellos enseñaban. Pero llegó Jesús y cambió todo. La admiración y la sorpresa cambió de dirección, cambió de rumbo. Todos estaban impactados, incluyendo a estos hombres, a los escribas. En ese mismo instante fue que empezó el problema de ellos con Jesús. Fue en ese mismo momento cuando ellos vieron que llegó el verdadero maestro, que empezó un dilema. Muchos de ellos no podían soportar el ser desplazados
por Jesús, por este hombre. Y a partir de allí es que surge entonces este choque de maestros religiosos con Jesús que vemos a lo largo de todos los evangelios. Ahora bien, si estas personas estaban tan sorprendidas por cómo Jesús enseñaba, imagínense cómo lo estarían al ver todo después, al ver lo que Marcos sigue mostrando en el texto. Es decir, este hombre enseña como autoridad, pero si te quedas allí está bien. Pero si luego sigues leyendo, vamos a ver que Jesús no solamente mostraría su autoridad y su última palabra sobre la verdad, sino que también mostraría tener la autoridad y la última palabra sobre la oscuridad, específicamente sobre los demonios. Dice a partir del versículo 23. En ese momento estaba en las sinagogas de ellos un hombre con un espíritu inmundo. Fíjense que dice en ese momento, estamos casi en la misma escena. El cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándoles convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron, otra vez. Todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, y fíjense que se sorprenden y dicen la misma frase, dice, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama, por supuesto, se extendió por todas partes, por toda región de Galilea. Hermanos, lo más impresionante de este pasaje es que la autoridad de Jesús no solamente sacude el intelecto de las personas, como ya vimos en los versos anteriores, sino que ahora se aterriza en el mundo espiritual, el mundo que no vemos. Fíjense que el demonio que poseía a este hombre no estaba sorprendido como las personas por ver a un hombre que parecía tener autoridad. El demonio sabía que él tenía de verdad, autoridad. Lo conocía. Él sabía quién era ese hombre que estaba allí parado y por eso su reacción. Él sabía que estaba en problemas. Nosotros no sabemos si este demonio quizás había estado poseyendo a este hombre por mucho tiempo, el texto no lo especifica, pero es probable que no lo haya atacado en ese mismo momento, sino que ya lo haya tenido por más tiempo, lo que nos lleva a pensar que quizás este hombre había estado en la sinagoga algunos sábados escuchando la enseñanza de los escribas y no había pasado nada fuera de lo común. Esto nos da una información bastante valiosa e importante, hermanos. ¿Por qué? Por lo mismo que los demonios están tranquilos en muchas iglesias donde no se predica un verdadero evangelio, donde no se predica el verdadero evangelio de Cristo. Por eso el demonio estaba tranquilo hasta que llegó Jesús. Los escribas daban información religiosa a las personas que escuchaban. Las llevaban a tratar de tener una vida medianamente buena o correcta ante la ley, y eso era justamente lo que las personas trataban de hacer, vivir una religión, vivir cumpliendo la ley. Pero cuando apareció Jesús, todo cambió. Y ahí entonces empezó el problema de este demonio. Hermanos, Satanás está tranquilo en las iglesias o en los lugares donde se predica de manera general, se habla de manera general acerca de Dios, donde se dan discursos motivacionales, donde todo es bonito, donde no se confronta el pecado, donde no se llama al arrepentimiento y a la fe. Satanás está tranquilo y les encanta eso. Él está feliz cuando la gente está engañada pensando que conoce verdaderamente al Señor. Y ojo con esto, hermanos, Satanás está tranquilo donde hay gente tratando de reprenderlo a él y a sus demonios. Él no tiene ningún tipo de problema con que una persona venga y lo reprenda y declare y decrete. No tiene ningún tipo de problema con eso. Él sabe que nadie tiene la autoridad suficiente para hacerle daño. Él lo sabe. Los demonios lo saben. Recordemos ese texto en el libro de los Hechos, cuando dice que Dios hacía milagros extraordinarios por parte de Pablo, y esto era con el propósito, por supuesto, de respaldar el mensaje del evangelio. Y algo de eso hablábamos ayer, estábamos reunidos. Pero dice el texto en Hechos 19, que también había judíos que Lucas llamaba exorcistas ambulantes. ¿Y qué hacían ellos? Bueno, trataban de reprender a los demonios.
Era lo que, usando el nombre de Jesús, por supuesto. Dice Hechos 19:13 que decían, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Pero ¿saben qué le respondía el demonio? Le decía, a Jesús conozco y a Pablo, yo sé quién es Pablo, pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Imagínate a estos hombres reprendiendo y así más o menos como lo vemos el día de hoy. Y el demonio le dice, ¿quién eres tú? Los demonios saben quién tiene la verdadera autoridad para reprenderlos y ordenarles. Ellos saben que aunque no lo deseen y aunque odien a Jesús con todas sus fuerzas, tienen que someterse ante el poder de aquel que es el Rey absoluto del universo. Por eso este demonio que poseía al hombre que vemos en nuestro texto reacciona como lo vemos, como habíamos dicho. Imagínense quizás a este demonio escuchando todo lo que le decían los escribas y él estaba tranquilo, decía, bueno, sí, chévere, y escuchaba las enseñanzas y decía, bueno, sí, ajá, ok, perfecto, ya, listo, vámonos, dentro del hombre. Y de repente ese día está así normal y hace como que, epa, y escucha algo distinto. Dice, hey, esto sí me está incomodando un poco. Él ve a Jesús pararse y hablando con la autoridad que le caracteriza. Y él dice inmediatamente, oye, aquí sí tenemos un problema. Y comienza a gritar inmediatamente, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Hermanos, el demonio está preocupado, está temeroso como quien se enfrenta a un general muy poderoso siendo un soldado principiante. Él sabía que no estaba enfrentando a una religión sin propósito, sin sentido, sino que se estaba enfrentando nada más y nada menos que al Hijo amado de Dios, quien vendría justamente al mundo a destruirlos. Y él estaba preguntando, ¿has venido a destruirme? Decía Pastor Sugel Michelén que los demonios tienen muy buena teología, saben perfectamente quién es Cristo. Qué glorioso ver, hermanos, cómo este espíritu maligno lo reconoce de inmediato. Y me encanta esa frase que dice el texto, cuando el demonio dice, yo sé quién tú eres, el santo de Dios. Lo reconoce y lo acepta. Tú eres el santo de Dios. Y en ese momento, ¿qué hace Jesús? Jesús no entra en un diálogo con él, o no usa rituales extraños, ni inciensos, ni fórmulas mágicas, ni una oración rara y larguísima. Jesús usa el poder y la autoridad de su palabra diciéndole, cállate y sal de él. 5 palabras usó el Señor para reprender a este demonio. Hoy nosotros vemos a los superapóstoles y a los superexorcistas haciendo cualquier cantidad de cosas para reprender a los demonios. Hablando por horas, haciendo rituales, orando, gritando, sacudiéndose. Pero al final de todo, el demonio podría estar preguntando, ¿y tú quién eres? ¿Quién eres tú? Pero hoy vemos cómo Jesús tiene la autoridad para decirle a ese demonio, cállate y sal, y ese demonio obedecer de inmediato. El verso 26 nos dice, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. No tiene otra opción que obedecer y someterse a la autoridad del Rey del universo. No tiene otra opción. Y la gente que estaba asombrada, aún por cómo enseñaba, como quien tiene autoridad, ahora se asombran aún más. Y dice, wow, acabamos de ver un hombre que enseña con una autoridad tan increíble y ahora viene y expulsa demonios diciéndole 5 palabras. ¿Qué es esto? ¿Quién es este? ¿Recuerdan la estructura macro de Marcos que le decía? La primera parte es ¿quién es este? Muchos se preguntan, ¿quién es este que enseña con autoridad? ¿Quién es este que expulsa demonios? ¿Quién es este que sana como sana? ¿Quién es este? Las personas se preguntaban, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Mi hermano o mi hermana, ¿de qué tienes temor tú hoy? Mira a tu Señor y mira la autoridad que Él tiene y pregúntate, ¿qué crees que puede hacerte un simple demonio? Si tú verdaderamente estás en Cristo, tu vida, tu alma es libre y está segura en Él.
Digo esto, hermanos, porque hay como muchas dudas siempre. Personas diciendo, bueno, que si un creyente puede estar endemoniado o no. Pero la palabra es clara. Si Cristo te hace libre, eres verdaderamente libre. La persona en quien descansa tu vida entera es tan poderosa que le dice a Satanás, retrocede, y éste retrocede. Como dice una canción que me encanta, el Señor con solo hablar disipa mis fracasos y temor. Es más que real, hermanos, lo que escribe Pablo en Romanos 8, cuando él dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es verdad. Es el Dios que nos cuida. Ese es el Dios que le dice a nuestros enemigos externos e internos, cállate y déjalo en paz. Es ese Dios que cuida de nosotros. Así que deleítate, hermano, en la grandeza de tu Señor. Admira su poder, sigue admirando su majestad, su autoridad. Gózate en la realidad que tienes al Rey creador del universo, que tienes al Rey del universo guardando tu vida. Gózate en la idea de saber que gracias a Él y gracias a su victoria, tú también eres victorioso. No hay demonio que pueda adueñarse de nosotros. No lo hay. No hay Satanás que pueda dominarnos. No hay huestes de maldad que puedan destruirnos. Gloria a Dios, hermanos, por Cristo. Qué dicha que nosotros hoy estamos en esta posición. Y qué dicha que sepamos todo lo que sabemos, porque ya está revelado en la palabra. Pero las personas en ese momento no tenían las escrituras completas. Y por eso la gente se sorprendía y por eso la gente tenía tantas incógnitas, tantas preguntas. Estaban viendo a un hombre distinto que enseña con autoridad, que reprende con autoridad. Y ahora Marcos nos va a mostrar cómo este hombre también sana con autoridad. Vamos a ver cómo Jesús tenía la última palabra sobre la enfermedad, el tercer punto de nuestro sermón. Dice, versos 29 al 34. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, inmediatamente, recuerda que a Pablo le encanta esta frase, esta palabra, inmediatamente, rápidamente, siempre va chola. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó, tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó, y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Podríamos pensar que después de par de episodios como este, Jesús probablemente estaba cansado y quería ir a descansar, pero no es así. Marcos nos deja ver que había más trabajo todavía en ese día. Dice que inmediatamente al salir de la sinagoga fueron a casa de Simón, a casa de Andrés, de Simón y Andrés, perdón. Y cuando estaban ahí, los discípulos le hablaron a Jesús de lo enferma que estaba la suegra de Simón. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús se acercó, la tomó de la mano, la levantó y listo. La fiebre se fue. Qué broma con Marcos que resume tanto, ¿verdad? A veces quisiéramos como un poquito más de información. ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó en ese momento? A mí me gusta resumir y me gusta lo concreto, pero Marcos creo que se pasa a veces. Pero bueno, el hecho es que Marcos quiere dejarnos ver que de la misma manera en la que el demonio salió de inmediato por la orden de Jesús, la fiebre de esta mujer salió de inmediato porque él así lo quiso. Y esta vez no tuvo que hablar. ¿Qué hizo? Solamente la tocó. La tocó e inmediatamente quedó sana, completamente sana. La sanidad fue tan perfecta, tan instantánea, que dice el texto que inmediatamente esta mujer se levantó y empezó a servirles. De inmediato. Fue rápido. El cuerpo de esta mujer reaccionó a la autoridad de Jesús. La enfermedad no tenía la última palabra sobre ella. La última palabra siempre la tiene el Señor. Incluso en las enfermedades, incluso en las dolencias, siempre, en todas las esferas y en todos los contextos de nuestra vida, el Señor tiene la última palabra. Y es tanto así que hace poco aprendíamos algo de Apocalipsis, capítulo 21, decíamos que llegará un día
¿Recuerdan? Donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más enfermedades, porque Jesús hace todas las cosas nuevas, porque Él tiene la última palabra sobre todo, porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Hermanos, es claro que el Señor tiene la autoridad y el control absoluto sobre eso que nos aqueja. El Señor tiene la última palabra y la autoridad sobre esa enfermedad, sobre ese dolor con el que lidias, sobre los virus que nos golpean. Jesús ha demostrado tener el dominio total sobre estas cosas y ha prometido eliminarlos por completo ese día, en el día del Señor, cuando Él vuelva por su iglesia. Así que, hermanos, sigamos confiando en el Señor y en su gran poder. En esas situaciones lamentables, no es mucho lo que podemos hacer, más allá de tomar medicinas quizás y exponernos a intervenciones quirúrgicas, etc. Y a pesar de que son cosas que definitivamente nos ayudan y el Señor ha permitido tener, nuestra confianza no puede estar en eso. Y allí voy, sino en aquel que tiene siempre el control y ha demostrado tener la última palabra sobre la enfermedad y sobre el dolor físico, sobre la dolencia. Así que, si no te sanas en esta vida, ten paz, porque vas a tener una eternidad para disfrutar en plenitud una vida sin dolor. Esta mujer estaba experimentando un anticipo de lo que vendría, al igual que muchos otros que también Jesús sanó. Luego de este episodio dice el verso 33 que su fama empezó a propagarse y que toda la ciudad se había amontonado en la puerta. Muchos estaban allí y le trajeron a enfermos, le trajeron endemoniados. La gente estaba como vuelta loca llevándole personas y personas y personas a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Bueno, dice el texto que hizo lo que hizo. Sanó a muchos, expulsó muchos demonios. De nuevo, Marcos quiere mostrarnos quién era el Mesías por lo que Él hacía, por sus obras, por su autoridad en lo que ya hemos visto. Estamos viendo a Jesús mostrando su autoridad sobre la verdad, sobre la oscuridad, sobre las enfermedades, para entender que solo Él es quien puede darnos la libertad que el mundo nos promete, pero que no puede cumplir. Solamente Jesús. Una libertad que, dicho sea de paso, no es un alivio temporal, para nada. Es una restauración total. Es una libertad absoluta. Porque cuando Jesús pone su mano sobre nuestra vida, no solamente quita el síntoma, no solamente quita esa enfermedad, sino que nos da la paz que solamente aquel que tiene la última palabra nos puede ofrecer. Sin embargo, hermanos, Jesús no vino solamente a ser un médico o un milagrero, también mencionábamos algo de eso ayer, no vino a ser un milagrero famoso. Él sabía que esos milagros, que esas obras tenían un propósito más grande. Por eso, en medio de todo el aparente éxito, Él se retira porque su autoridad está sujeta a un plan superior. Vamos a los últimos versos, versículo 35 al 39. Dice que levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Jesús le respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Hermanos, ahora sí, Jesús descansó un poco, por lo menos, ¿verdad? Después de un día tan agotador como podemos imaginar que fue. Pero aquí Jesús no busca a las personas para que lo sigan aclamando. Él se levanta muy temprano, dice el texto, para buscar a su Padre en la intimidad de la oración. Jesús no permitía que las personas definieran su agenda. Él permitía que la voz del Padre tuviera la última palabra sobre su tiempo. Así que lo busca Él, busca la fuente. Pero mientras estaba ahí, se muestra a Simón y a Andrés y a los discípulos buscando a Jesús. Y la palabra da la idea, la palabra original da la idea de que lo buscaban con intensidad y que lo buscaban con entusiasmo, que estaban felices y lo buscaban. Y al encontrarlos, bueno, le dicen, todos te buscan. Quizás emocionados por todo lo que estaba sucediendo, era como si le estuvieran diciendo al Señor, Señor, eres famoso, todos te buscan, es increíble lo que está pasando. Toda la ciudad está en la puerta y te están buscando. Así que, ¿qué haces aquí?
Vamos para allá. Todos están buscando. Imagínense, sobre todo a Simón, Pedro, con ese carácter que nos refleja las Escrituras, como le estoy diciendo, casi que jalando al Señor. Vamos, vamos. Pero hermanos, Jesús no estaba allí para la aprobación del pueblo y para ser el curandero o el exorcista del pueblo, ¿no? Y por eso le responde como le responde. Él tenía la última palabra sobre su propósito al hacer estos milagros. Eso que hacía era como el sello de su propósito primario, el cual era predicar la palabra, redimir a los escogidos de Dios. Los milagros eran el sello que autenticaba el mensaje que él vino a traer, que veíamos, recuerdan, en Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando él dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ese es el mensaje que él vino a decir. Jesús, en pocas palabras, lo que le quiere transmitir a estos hombres es que él ha venido con el propósito de proclamar el mensaje de salvación para que todos aquellos que en él crean tengan vida eterna. Y los milagros respaldan su poder, respaldan su autoridad para que todos puedan ver que él verdaderamente es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, es el Salvador del mundo. De modo que Jesús no podría quedarse ahí haciendo milagros y ya. Su propósito era seguir avanzando. Su propósito era llevar el mensaje del evangelio. Eso era lo más importante, hermanos, porque la fe en los milagros no salva, pero la fe en el Señor sí salva. Y eso era justamente el llamado: arrepentimiento y fe. Así Dios ha estipulado que la gente llegue a ser salva. Sola fide, solamente fe, justificados por la fe. Por la fe en el Hijo de Dios, por supuesto, quien bajó a este mundo a salvarnos, pagando la deuda que teníamos con Dios. Por gracia, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Así Dios lo ha estipulado. Amén. Bueno, hermanos, hoy hemos visto que Jesús tiene la última palabra sobre la verdad, sobre la oscuridad que nos oprime, sobre la enfermedad que nos debilita, que nos angustia, y sobre el propósito que nos mueve, que nos anima. Si hoy te sientes confundido, si hoy te sientes atado, si hoy te sientes enfermo, si hoy te sientes sin rumbo, hermano, amigo, quien escucha esto por primera vez, deja de escuchar el ruido del mundo. Deja de escuchar el ruido del mundo. Haz silencio por un momento y escucha a tu Señor. Haz silencio y permite que hoy en este lugar sea Jesucristo quien tenga la última palabra sobre tu vida. Amén.